Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este video es de repaso para la prueba que tenemos el 19, del género dramático, que es lo que hemos estado viendo en las últimas clases. En la pantalla que ustedes tienen al frente, se pueden dar cuenta que vamos a ver todo lo que hemos visto en las clases. Ya vamos a hacer un repaso general. Obviamente, como siempre les digo, recuerden que las clases son lo que más importa, ¿ya? Porque las clases es donde más podemos hablar con detalles sobre toda la materia y podemos hacer actividades y todo que tengan relación con la misma. Este es un repaso para quienes no han podido venir a clase o para quienes han venido a clase y quieren apoyarse un poco más. Bueno, lo primero que vimos fue que dentro de la literatura existen tres géneros fundamentales. ¿Y qué son estos géneros? Son las divisiones que componen la literatura en sí. Estas tres divisiones son el género narrativo, el género lírico y el género dramático. Y como tal, cada una tiene sus características particulares que lo hacen ser uno y no el otro. Hay un video también, por si acaso, en el aula virtual que habla acerca de estos tres géneros, ¿ya? Lo pueden ver también porque les va a servir como apoyo para la prueba, la diferencia entre los tres géneros y por qué la literatura también se divide en estos tres géneros. Eso es lo primero que tienen que tener claro, que ahora vamos a hablar de uno de ellos, que es este, el género dramático, ¿ya? No vamos a ver ni narrativa, ni vamos a ver lírica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener presente, que en este nos vamos a enfocar. Ahora, cuando hablamos de género dramático, hablamos de un texto escrito para ser representado posteriormente, ¿ya? Un guión, en otras palabras. Del género dramático vienen las obras teatrales y vienen también las teleseries, las películas, ¿ya? Porque para que una película o para que una obra de teatro se pueda realizar, debe primero existir un guión, es decir, un texto escrito con las instrucciones y los diálogos de los personajes, y a eso es lo que le corresponde a la obra dramática, eso es una obra dramática. Por otro lado, la obra teatral es la obra que está siendo actuada, esa es la diferencia entre ambas, ¿ya? Ahora, para poder entender esto del género dramático, tenemos que entender su origen. El género dramático nace en Grecia antigua con el objetivo de dar culto al dios Dionisio. Por lo tanto, el género dramático tiene un carácter sagrado para muchas culturas, porque nace como una forma de alabar a uno de sus dioses, que en este caso era el dios de la fertilidad y la alegría. Ahora, este dios realizaba una vez al año fiestas ¿qué sucedía en esta fiesta? Habían todo tipo de, se tomaba, habían orgías, se bailaba, se cantaba, y dentro de toda esa celebración que ocurría, para empezar la primavera, se hacían representaciones teatrales que eran hechas solo por hombres, ¿ya? En ese tiempo las mujeres no actuaban, solamente los hombres actuaban y era una forma de dar alegría a la comunidad, de entretenerla, pero también tenían el objetivo de educar a la comunidad, ¿ya? Eso es como lo más importante que tienen que aprender ustedes acerca del origen que tiene el género dramático, ya de su carácter sagrado, porque surgen para darle culto al dios Dionisio, el dios de la fertilidad, o Baco también, como se conoce en la otra cultura. Ahora, después esto fue progresando, ¿cierto?, hasta llegar a ser un texto que se le saca lo sagrado y tiene que ver solamente con un texto que es de entretención o de enseñanza, ¿ya? Ya no es para alabar o dar alabanza a un dios o adoración a un dios, no tiene que ver con eso. Y llegamos a España en el siglo XII, cuando se escribe el Auto de los Reyes Magos, que es la primera obra teatral escrita en castellano, ¿cierto? En el español que nosotros hablamos, ¿cierto? Y su autor es anónimo. Y bueno, después se va transformando hasta llegar a nuestro día, lo que nosotros conocemos género dramático actual o contemporáneo. ¿Qué características tiene el género dramático? Bueno, ya les mencioné al principio que para que un texto sea dramático y no lírico, no narrativo, tiene que tener ciertas características que son como básicas. Bueno, son las que aparecen acá en la pantalla, ¿ya? Para que un texto sea dramático, tiene que tener estas 5 características. Primero, virtualidad teatral. ¿Qué significa esto? Que debe tener la capacidad de ser representado. O sea, el texto dramático en sí, cuando uno lo lee, se da cuenta que no es un texto narrativo, no está contando simplemente una historia o no es una poesía. Está hecho para que después personas, que son los actores, puedan representarlo en un teatro. A esa capacidad que tiene el texto dramático se le llama virtualidad teatral.
y es un concepto que ustedes deben manejar. Nosotros lo vimos en clase y lo vimos en el cuestionario también. Ahora, otra característica principal del género dramático, a diferencia del narrativo y del lírico, es que la base de la acción se desarrolla sobre el diálogo. El diálogo es el que mueve las acciones de los personajes, ¿ya? Entonces, a través de él que se mueve toda la historia. Tiene que ser fundamentalmente el diálogo la base de la acción, a diferencia de otros textos. También el conflicto es muy importante porque en toda obra dramática, para que haya un desarrollo de la acción, debe haber un conflicto. Siempre va a haber un conflicto, grande o pequeño, pero se va a desarrollar a lo largo de toda la historia y va a tener su conclusión al final. Entonces, esa es otra de las características del texto dramático, los conflictos o el conflicto. Ahora, siempre la obra se basa sobre esto, sobre el conflicto que hay entre dos fuerzas opuestas, ¿ya? Esa es una característica fundamental que tiene el drama. Entonces son estas tres características, porque son 5, pero 2 se basan en lo mismo, en el diálogo, ¿cierto? Y en el conflicto. Diríamos que es la virtualidad teatral, el diálogo y el conflicto. Esas son las características fundamentales del género dramático. Veamos ahora la estructura interna del género dramático. El género dramático tiene una estructura interna y una estructura externa, ¿ya? La interna tiene que ver en cómo se desarrolla la acción. Primero se presenta un conflicto. Recuerden que el conflicto es la base para que tengamos una obra dramática y una obra teatral posteriormente, ¿ya? Sin conflicto no hay acción. Entonces se presenta el conflicto y se presentan los personajes. Uno cuando empieza a leer se da cuenta del tiro quién es el bueno y quién es el malo, porque eso va en la presentación del conflicto y se presenta el problema. ¿Ya? A medida que avanza la historia, uno puede ver cómo estas dos fuerzas, el bueno y el malo, entre comillas, ¿cierto? Le vamos a llamar antagonista y protagonista, están chocando continuamente hasta que llega un momento en que es decisivo para los personajes en cuanto al conflicto que existe. A esa parte se le llama desarrollo de la acción dramática y al momento de mayor acción en la historia o de tensión se le llama clímax. Eso está dentro del nudo dramático, ¿ya? Es cuando las dos fuerzas se encuentran y luchan y llegan al punto de mayor tensión. La obra dramática es así, empieza planita, sube, este es el clímax, y baja hasta el desenlace, que es cuando se resuelve la acción. O sea, se resuelve el conflicto planteado. Se elimina el obstáculo, o sea, el conflicto en sí, o desaparece el protagonista de la historia y por lo tanto termina la obra. Recuerden que sin protagonista no hay obra. A esas tres partes se le llama estructura interna de la obra dramática. También tenemos la estructura externa, ¿ya? Que tiene que ver más bien con la división que permite la representación de la obra. A eso se le llama la estructura externa. Y eso está dividido en tres partes: el acto, el cuadro y la escena. El acto es una unidad temporal que está determinada por la salida y la entrada de todos los personajes. Es cuando se baja el telón, diríamos, y cuando se sube. Cuando se sube el telón, empieza el primer acto. Cuando se baja el telón, se termina el primer acto. Cuando se vuelve a subir, empieza el segundo acto y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, el acto se determina cuando se baja y cuando se sube el telón o cuando todos los personajes salen de escena, ¿ya? El cuadro, por otro lado, que es el segundo, tiene que ver con el cambio de ambientación o de la escenografía. Por ejemplo, en un momento los personajes están en el colegio actuando y después están en la casa. A ese cambio de cuadro, de escenografía, se le llama cuadro, valga la redundancia, ¿ya? Que es diferente al acto, porque el acto está determinado por la entrada y la salida de los personajes de la escena. Ahora, también existe lo que se llama escena, que consiste en cuando uno de los personajes sale. Es la entrada y salida de uno o más personajes, pero no de todos, porque si salen todos es de un acto. Si queda uno, está María, por ejemplo, actuando, y entra Sofía, es una escena. Cuando sale Sofía es otra escena, porque María queda sola, ¿ya? Ahora, si María y Sofía salen, termina el primer acto, y empieza el segundo cuando entran los otros personajes. Esa es la división externa que tiene el texto dramático. Es distinta a la división interna, ¿se dan cuenta? Porque la división interna que vimos recién tiene que ver en cómo se desarrolla la acción dramática. En cambio, la estructura externa tiene que ver en cómo se va a representar esto en la obra teatral. Entonces, para que nosotros sea como espectadores y como lectores podamos entender la obra
dramática y posteriormente la obra teatral. Muy bien. También existen otros elementos de la obra dramática que vimos. El primero tiene que ver con el lenguaje de las acotaciones. ¿Qué es este lenguaje? Bueno, en la obra dramática, en el texto escrito, siempre van a existir acotaciones que están entre paréntesis. Yo les puse el ejemplo ahí. Si ustedes se fijan, está en verde. Entre paréntesis, y son indicaciones que permiten que la obra se realice de la mejor forma. Esta información puede ser de la acción, de los personajes, del lugar, del decorado, de la iluminación, del sonido, etcétera, del movimiento que va a hacer un personaje, por ejemplo, puede decir entre paréntesis, el personaje A bosteza, el personaje B levanta los brazos. Todas esas indicaciones permiten que el lector de la obra dramática entienda de qué se trata la obra y el espectador de la obra teatral lo comprenda mucho mejor. De eso se trata el lenguaje de las acotaciones. Incluso es tan importante este lenguaje que se le llama como texto secundario, ¿ya? Porque si no existieran las acotaciones, no se podría representar de la mejor manera la obra dramática. Se representaría mal porque no habrían indicaciones o información sobre algún hecho concreto o puntual que está sucediendo en escena. Así que el lenguaje de la acotación es súper importante, ¿ya? Por eso se le llama texto secundario. Ahora también vimos que dentro de la dramática existen formas de expresión distintas según cómo actúan los personajes. Primero vimos que existe el diálogo, que es lo principal en toda obra dramática, que es la conversación entre dos o más personas. También vimos que existe el monólogo, que es una forma de expresión cuando un personaje habla solo, puede ser consigo mismo o hablando quizás a Dios, un monólogo, hablando solo. Eso es, mono es uno y logo es hablar, ¿cierto? Palabra. Entonces, hablando solo, hablando uno. Eso significa monólogo. También está la parte que es cuando los personajes utilizan o dicen algo sobre la obra y los demás personajes fingen que no se dan cuenta. Lo vimos algunos ejemplos en clase, ¿cierto? Vimos algunos videos donde se mostraba esto. Y después vimos el off, que es cuando se habla fuera de escena. Es como lo que se conoce como la voz en off. Algunos programas de televisión todavía la usan, ¿ya? Incluso nunca se le ve la cara a esta voz en off. Es un personaje que está fuera de escena, ¿cierto? Pero está hablando continuamente y hablando cosas, interrumpiendo. Esta voz en off aparece también dentro de la obra dramática, ¿ya? Y después vimos los tipos de personajes que existen. Son tres. Los personajes principales se dividen en dos. Son aquellos en los cuales recae lo más importante o el peso de la acción dramática. Son quienes realizan la mayor cantidad de acciones, ¿ya? Y ahí está el protagonista, que es quien actúa de buena manera, diríamos, es como el bueno de la película o el bueno de la historia. Y por otro lado está el antagonista, que también es un personaje principal, pero es el malo de la historia. Actúa de forma contraria, lucha contra el protagonista. Y ahí está lo que hablábamos antes, ¿ah? Esas fuerzas en pugna que están peleando continuamente durante toda la historia o durante todo el desarrollo de la acción dramática. Aquí está, el protagonista y el antagonista siempre están luchando. Por lo tanto, en toda obra dramática hay un protagonista y un antagonista, porque a través de esa lucha, de esa pelea entre los dos, es como se va desarrollando la historia, hasta terminar en el desenlace. Por otro lado, también tenemos a los personajes secundarios. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Son aquellos que ayudan a los personajes principales, pero no tienen mayor importancia dentro de las acciones. Podrán realizar una que otra acción, pero no tienen el peso principal. Es por eso que se le llama secundario. Dentro de la narrativa, no de la dramática, encontramos personajes incidentales que tienen un valor muy breve dentro de la historia, ¿cierto? Bueno, en la dramática no es así, no encontramos personajes incidentales, encontramos personajes principales y secundarios simplemente, porque el uso del personaje no es tan variado como en la narrativa, ¿ya? Dentro de los personajes hay otras categorías, están los personajes colectivos, alegóricos, individuales, etcétera, pero eso no lo vamos a ver, lo vamos a ver el próximo año en tercero medio, ¿ya? Ahí vamos a meternos un poquito más en lo que son los tipos de personajes en la dramática. Ahora nos vamos a quedar solamente con los personajes principales, que se dividen en protagonista y antagonista, y en los personajes secundarios. Con eso nos vamos a quedar para la prueba del 19. Después vimos que existen los subgéneros teatrales mayores. En
¿Qué significa esto? La dramática se divide en tres partes, en la tragedia, en la comedia y en el drama. Son las tres formas en que se da el género dramático. Hasta hoy en día, ya recordando que siempre el género dramático nace en Grecia, en la Grecia antigua, ya ha pasado mucho tiempo de eso, muchos años, pero igual hoy en día existen estos tres géneros. ¿Qué aprendemos de la tragedia? Bueno, siempre hay una lucha contra un destino trágico. El personaje siempre está luchando contra algo que no puede remediar. Por eso es una tragedia, ¿ya? Y por lo tanto el final siempre va a ser malo, va a ser trágico. Ahora, ¿con qué objetivo aparecen y surgen estas obras trágicas? Con el objetivo de provocar una catarsis en el público. ¿Qué quiere decir esto? Que el público cuando viera la historia tuviera un cambio de pensamiento, un cambio de acción a través del miedo o de la pena que le provocaba la historia. ¿Se acuerdan que en clase hablamos de Edipo Rey? Y vimos incluso un video de Edipo Rey para poder entender la historia, ¿cierto? Entonces, los griegos que veían estas tragedias cambiaban, pues no querían que les pasara lo mismo que lo que estaban viendo en la tragedia, en la historia, porque siempre era un destino trágico, o sea, siempre terminaba mal la tragedia. Siempre alguien se moría, a alguien le pasaba una desgracia, porque la tragedia se trata de que tiene un modelo educativo. Su objetivo es educar a la comunidad a través de la catarsis. De eso se trata la tragedia griega principalmente. Hoy día casi no se escriben tragedias, ¿ya? Casi siempre son dramas los que se escriben o comedias, pero tragedias ya están obsoletas. Ahora, después está la comedia. ¿Qué es la comedia? Es lo diametralmente opuesto a la tragedia. Su final siempre es feliz y busca entretener al espectador a través de la risa, la gracia, recreando aspectos de la vida cotidiana con un punto de vista humorístico. Eso es la comedia. Existía en la edad de la Grecia antigua y existe hoy en día también que son las obras teatrales cómicas, ¿ya? También dentro de ella está la comedia de lo absurdo, hay muchos tipos de comedia teatral y que muestran en realidad la necesidad que tiene el ser humano de poder divertirse a través de la risa. Eso es lo que busca la comedia principalmente, entretener a un público. Y después vimos que existe también el drama. ¿Qué es el drama? Es una mezcla de ambas, ¿cierto? De la tragedia y de la comedia, y su final puede ser feliz o infeliz, ¿ya? No es que sea eh, notoriamente cómico y triste, sino más bien que representa un problema grave con pinceladas de elementos cómicos o una historia común y corriente de la vida cotidiana y que su final puede ser feliz o triste o infeliz, ¿ya? Puede ser cualquiera de los dos. En cambio, en la tragedia siempre va a ser triste y la comedia siempre va a ser feliz. Esa es la diferencia. El drama abre un poco ese concepto y permite que se pueda lograr un desenlace un poco más abierto. Incluso muchas obras teatrales tienen un final abierto, ¿ya? No tienen ni un final feliz ni triste, simplemente lo dejan al espectador. Muy bien, eso fue lo que vimos en la materia para la prueba del 19. Nosotros hicimos este cuestionario. Si usted no lo ha hecho, igual le animo a que lo pueda hacer en casa, ya le va a servir para estudiar, porque acá se muestra los principales conceptos de la materia, por ejemplo, qué es la virtualidad teatral, cuál es la diferencia entre obra teatral y obra dramática, qué es la catarsis, qué es el drama, la diferencia entre cuadro y escena, etc. Entonces le va a permitir a ustedes desenvolverse muy bien en la prueba. Ahora, como repaso final, recuerden, chicos, que el drama es una de las divisiones de los géneros literarios o de la literatura y abarca estos conceptos básicos, ¿ya? Abarca muchos más, pero no los vamos a ver todos. Estos son los conceptos básicos que ustedes tienen que manejar para la prueba del 19. Primero, la diferencia de los géneros literarios. Después, el origen del género literario dramático, en este caso que estamos viendo. Después, las características principales. Dice 5, pero en realidad son 3, porque una apoya a la otra. Entonces aquí hay 3 características. La virtualidad teatral, el diálogo, lo voy a marcar con amarillo para que les sirva, y el conflicto. Esas son las características principales de la dramática. También vimos la estructura interna del género dramático. Presentación del conflicto, desarrollo de la acción, desenlace de la acción. Y el concepto de clímax también, que eso también va a entrar en la prueba y es muy importante que lo entiendan, ya está en rojito ahí, que es el momento de mayor tensión en la obra dramática, ya cuando se resuelve o cuando se juntan estas fuerzas en pugna y luchan ahí y se va a resolver el conflicto. Eso es el clímax. Después vimos la estructura externa, actos, cuadros y escenas,
y otros elementos de la obra dramática, el lenguaje de las acotaciones y las formas de expresión junto con los personajes que existen. Y por último vimos los subgéneros teatrales mayores. Hay subgéneros teatrales menores, pero nosotros no vamos a ver eso, lo vamos a ver en tercero medio. Me importa que entiendan bien eso de la tragedia, la comedia y el drama, cuáles son las diferencias entre ellas, y también qué es la catarsis, ¿ya? Entonces, eso sería el repaso para la prueba del 19 de octubre. Todavía nos queda una semana, ¿ya? Pero como el martes tenemos solamente el día martes y el lunes no hay clase, vamos a repasar el martes un poquito sobre la materia para que les siga quedando claro esta información. Ahora, cualquier duda o consulta que ustedes tengan, me la pueden hacer llegar a través del aula virtual, ¿ya? Y si quieren hacer el cuestionario, me lo pueden enviar y van a tener 0,5 décimas para la prueba, ¿ya? Los que lo hicieron en clase tuvieron un punto, así que para ayudar a los que no lo han podido hacer, lo pueden hacer también y enviármelo a través del aula virtual y así tener 0,5 décimas para la prueba. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el video, que les sirva además para la prueba, y recuerden que como todavía nos queda tiempo, me pueden preguntar cualquier cosa que necesiten sobre la materia a través del aula virtual. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos pronto.